anatomía de una caída. Esta palabra muy asociada a la medicina, ¿verdad? Al sentido de nuestro cuerpo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en lo más profundo de nuestro ser? En algunas ocasiones he podido ver el funcionamiento humano en elementos bien internos del cuerpo y qué sorprendente, ¿verdad? Porque la anatomía humana, por el diseño de Dios, es perfecta. Pero ¿cómo esta anatomía la podemos relacionar y enlazar con este elemento, una caída? Esto es lo que vamos a hablar, así que inclinemos nuestro rostro y pidámosle a Dios que nos abra nuestra mente y nuestro corazón para lo que tiene en su palabra. Señor Dios, gracias porque podemos tomar este tiempo de este viernes para poder escuchar tu palabra, poderla leer, Señor Dios. Y sin duda tú tienes algo para nosotros. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, Dios, para que podamos ser oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor Dios. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy bien, en esta parte cuando nosotros vemos una anatomía, ¿verdad? Necesitamos, y precisamente en la parte de una caída, necesitamos enlazar 4 elementos importantes. Uno es que existen partes, así como en nuestro cuerpo hay distintas partes. Si únicamente pensamos en el esqueleto, ya sabemos la cantidad de huesos, ¿verdad? Partes que están totalmente unificadas. Pero estos elementos en algunos casos son invisibles, pero están interactuando. Y interactúan directamente con el corazón y con la mente cuando las aplicamos directamente a este tema. Además, las etapas, hay una progresión sistemática en el pensamiento oculto a la acción, ¿verdad? Pública. Hay causas y hay consecuencias. Esto es lo que vamos a descubrir en la parte de Esther, capítulo 6. Si usted puede buscarlo en su Biblia, puede buscarlo en su dispositivo móvil, ¿verdad? No se mueva a otra red social, quédese en la Biblia. Si hay algún mensaje de texto que pueda esperar, que espere, ¿verdad? Para poder estar totalmente atentos a la porción bíblica. Esther, capítulo 6, versículo 6 precisamente en adelante. Dice el versículo 6, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, a quien deseara el rey honrar más que a mí. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traiga el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad. Y pregonen delante de él. Así se hará el varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido, toma el caballo como tú lo has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa. Apesumbrado y cubierta su cabeza, fue y regresó a ese lugar, ¿verdad? A su casa. Cuando nosotros vemos esta importante relato del texto, podemos identificar estas 4 áreas, 4 eventos que están precisamente en esta anatomía de esta caída. Cuando nosotros vemos, creo que ahí falló Alexis, ahí está, gracias. Vemos a Amán que representa exactamente el perfil
del éxito. Y quiero que usted también pueda enlazarlo con el perfil del ser humano, o si podemos ser más específicos, con el perfil propio. Probablemente poder decir el perfil de Daniel Chacón, o el perfil de quien está sentado escuchando este mensaje. Porque precisamente habla acerca de que Amán tenía un poder absoluto. Y esto lo encontramos en versículos anteriores, ¿verdad? En el capítulo 3, donde él muestra que tiene una posición elevada. Es uno de los principales dentro del reino. Probablemente se le ubica como segundo en el reino. Está en una posición alta. Algunos podríamos conectar con esa idea. Segundo, tiene riqueza extrema. Pertenecía a este círculo íntimo de los consejeros del rey. Tenía propiedades, tenía riquezas. Incluso lo menciona el versículo 3, capítulo 3, versículo 9, donde él dice que va a tomar cierta cantidad de dinero para una acción. Tenía la posibilidad económica. Y tercero, una influencia total. Todos los habitantes de Persia se debían de inclinar ante él y rendir homenaje. Muchos de nosotros buscamos estos tres ingredientes en nuestra vida. Buscamos una posición alta y no es que esté malo, pero detrás de ese deseo está la anatomía de una caída difícil. Por lo tanto, nuestra vida está llena de una riqueza extrema donde lo único o el deseo que nos conmueve el corazón es tener más para poder mostrar que tenemos esa posibilidad económica, o el podernos jactar de nuestra influencia entre las personas que están a nuestro alrededor. Y es que todo lo tenía Amán. Probablemente nosotros también lo tenemos todo. Sin embargo, terminó cayendo. Y es que estos elementos no garantizan que podamos estar tranquilos, un disfrute pleno, sino que es una anatomía, ¿verdad? Una relación que si no está bajo la voluntad de Dios, puede llevarnos a una caída. Porque si nosotros tenemos poder, debe de estar sujeto al poder de Dios. Porque Dios mismo otorga esa posibilidad en nuestra vida, pero tiene que estar bajo la voluntad de Dios. Claro, Dios va a proveer y va a dar riqueza y sin duda va a dar influencia, pero con un propósito, no un propósito propio en la persona. Y esto es lo que tenía Amán, estaba condicionado en su propia vida. Y esta es la escalera de esta anatomía de una caída. No sé quiénes se han caído en las gradas de la universidad. Amén. Ahí hay algunos testimonios. Amén. Hasta están llorando ahí atrás también porque recuerdan esas caídas. Algunos nos cuentan que se caen de las gradas del edificio 4, del edificio 1, de donde sean, donde hayan gradas. Y sí o no que duelen las caídas. Yo en un invierno me caí en la parte de atrás de la capilla, en lugar santo, ¿verdad? Atrás de la capilla. Pero fue en un lugar plano, ¿verdad? Me resbalé con lodo. Pero, ¿qué implica caer de gradas? Y estos 4 elementos simbolizan esta anatomía. El primero, una incubación. Y esto está precisamente en nuestra mente y en nuestro corazón. La sintomatología, puntos críticos y el desenlace. ¿Cuánto tiempo necesita una enfermedad para incubarse sin mostrar señales de enfermedad? A ver, algún doctor, ¿cuánto? Por ejemplo, una gripe común, ¿cuánto tiempo está incubado antes de mostrar señales? De 3 a 4 días que no se muestra nada, ¿verdad? Ya después de eso ya hay algunos estornudos, dolor de cabeza, ojos, la piel irritada o el cuerpo, ¿verdad? La tos, y eso que no soy médico, ¿verdad? Imagínense si lo fuera. No, mentira, mentira. Pero veamos ese primer elemento,
La incubación, cuando hablamos de la incubación es precisamente en la mente y en nuestro corazón. Es ahí donde comienza a tomar efecto, comienza a trabajar una enfermedad interior. Y que no es una enfermedad física, sino una enfermedad espiritual, que está precisamente en el corazón. Y vean conmigo el versículo 6. Dice que entró Amán. Amán estaba en el patio, el rey estaba leyendo unas crónicas y escucha de que alguien, Mardoqueo, había hecho algo bueno para el rey. Por lo tanto comienza a pensar, ¿qué puedo hacer para honrar a esta persona, ¿verdad? Mardoqueo. Y escucha a alguien que anda ahí, pregunta quién anda, ¿verdad? Y le dicen, Amán, que pase. Y le hace esta pregunta tan importante: ¿qué se haría a un hombre cuya honra desea el rey? ¿Qué puede hacer el rey para honrar a alguien? Y Amán dice, en su corazón, comienza a pensar en su corazón. Y es ahí donde está incubándose la idea. Muchos de nosotros tenemos meses, años, o quizás horas de estar pensando algo. Hay una parte interna de nosotros que comienza a pensar, a maquinar, a crear un plan perfecto para poder obtener un beneficio, sin importar quién está en contra o puede llevarse en contra a usted. La mayoría de las caídas del ser humano tiene un origen y es en la mente. Todo comienza ahí. Todas de estas caídas, hasta que lo vemos de manera visible, pero todo comenzó en nuestro interior. Es importante analizar qué estamos pensando, qué está en nuestro corazón, cuál es el deseo profundo que lo mueve a usted. ¿Por qué se levanta día tras día y viene a esta institución llamada Universidad Evangélica, donde el carácter es evangélico? Pero ¿qué está detrás de ese deseo? Porque si su deseo es precisamente un anhelo de hacer el bien, de poder ocupar sus dones, sus talentos para poder hacer el mejor trabajo, el mejor rol dentro de la institución, de que sus acciones, las decisiones que toman sean pensadas para beneficiar a muchos, estamos bien. Pero si su deseo, lo que tiene en su mente es únicamente llenar un deseo, que lo vamos a decir con nombre y apellido, lleno de concupiscencia, es ahí donde comienza a incubarse esta caída rotunda. La caída que menciona el capítulo 6, versículo 6, relacionado a Amán, comenzó ahí, cuando él comenzó a maquinar. Comenzó a pensar qué es lo que hay detrás de esta pregunta. Comenzó a decir que él era el indicado. Y es que ahí comienza la semilla, el orgullo, la autosuficiencia, el alejamiento, siendo consciente de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque todos estos ingredientes suman al carácter de esta caída. Porque todo comienza aquí. Cuando somos más orgullosos, cuando hay más prepotencia, cuando hay más odio hacia el prójimo, todo eso suma. Veamos en la siguiente fase, que es la sintomatología. Ya lo decía el doctor, ¿verdad? Comienza a mostrarse algo, ya hay un reflejo. Y esto es a través de los hechos y las palabras en nuestra vida. Cuando usted tiene gripe, comienza a estornudar. Pero cuando hay algo pecaminoso en su vida y lo ha pensado, comienza a manifestarse a través de palabras, dichos, comentarios. Y donde hay un comentario en el pasillo, donde más problemas pueden surgir para una institución. Pastor César hablaba acerca de la declaratoria de cultura en sus sermones anteriores. Y qué importante es identificar esto en la cultura. Cuando comenzamos a tener un efecto, el pensamiento se llega a la mente y nosotros lo permitimos. Y comenzamos a tener
Nos levantamos, vamos al baño, pensamos, encendemos la tele, lo apagamos y ahí el pensamiento está. La raíz, ¿verdad? Comienza esa idea a echar raíces profundas en nuestro corazón, ya comenzamos a tener argumentos más sólidos, comenzamos a decir, bueno, quizás sí tengo la razón de este pensamiento y comienza a crear esas raíces. Y además se lleva a una expresión, se revela a través de decisiones que marcan el rumbo. ¿Qué decisiones? Simples. Le dejo de saludar, vuelvo a ver para otro lado. En vez de mandar o hacer una llamada telefónica, mando un correo, porque el correo tiene más peso, ¿verdad?, para dejar evidencia. Hablo con mi jefe directamente, porque ya comencé a maquinar algo y lo llevo a un hecho. Y es que Amán, en los versículos 7 y 9, presenta estas acciones que hubiesen sido ideal si él estaba dentro del plan. Y dice Amán, ¿verdad? Para el varón cuya honra desea el rey, traiga el mejor vestido, que traiga el mejor caballo, escojan a la mejor persona y háganlo llevar al patio, a la ciudad que pueda pasar. Lo que comenzó con un pensamiento terminó convirtiéndose en una acción concreta. La idea que se permitió Amán permanecía en su mente mucho antes de que fuese expresada. La mente es ese lugar donde nosotros necesitamos tomar el control para que las acciones sean evidentes. No es al revés, no controlo mis acciones y luego mis pensamientos. Cuando nosotros vemos ese proceso en la sintomatología, podemos ya nosotros identificar cuáles son los síntomas que usted tiene. Llegadas tarde, se va temprano, porque no quiere estar compartiendo con alguien en la oficina, evita almorzar en el lugar, evita tener esa relación, ¿verdad?, en los tiempos devocional, en los tiempos que se van a tener al final del devo para compartir y hablar. No, mejor me voy para otra mesa, ¿verdad? Porque comienzo a mostrar a través de acciones estas cosas que están en lo más profundo de nuestro corazón y la mente. Tercero, el punto crítico, que es el pecado concreto. El rey le ordena a Amán que haga conforme él había pensado y había diseñado ese elemento de acción. Ya ahí tenemos un proceso que no hay vuelta atrás. Yo creo que hubiera sido interesante verle la cara a Amán cuando el rey le dijo, así, hacé con Mardoqueo. No omitas nada. Imagínense la cara que tuvo Amán cuando el rey le pidió. Y es que el orgullo choca con la realidad en el punto de un no retorno. Aquí ya estamos, hermanos, si usted se ve en la escalera, ya está tratando de agarrarse, pero ya no hay nada fijo, ya va hacia el suelo. Y necesitamos pensar que ya en muchas de las ocasiones no podemos volver atrás. Hicimos un comentario, ya ese comentario llegó a oídas de otros, ya hay un informe, ¿verdad? Ya el licenciado nos mandó un correo convocándonos, ¿verdad?, para una reunión y comenzamos a tener un de no retorno. Y es que todo esto conlleva a la última fase, que es el desenlace. Y si usted leyó conmigo el pasaje, el versículo 12 presenta este desenlace. Amán tuvo que hacer con Mardoqueo según él había diseñado. Pero una vez que terminó, una vez que finalizó el plan y se ejecutó conforme él lo había diseñado, después de esto dice que Mardoqueo regresó al lugar donde él siempre estaba. Pero Amán se dio prisa para irse a su casa apresurado
y cubierta su cabeza. Y es que regresó corriendo para evitar la exposición. Ese es el instinto inmediato de un ser humano que ha sido descubierto. Yo me acuerdo cuando jugaba fútbol en la colonia de donde estaba viviendo cuando era adolescente, y le pegaba la patada a la pelota y en lugar de darle a la portería le daba al portón del vecino. Y no sé qué es lo que hacía usted, pero yo salía corriendo porque quería evitar que me vieran. Segundo, apesumbrado, un contraste letal, ¿verdad? Entre el palacio, entre la mañana, él estaba muy confiado en la mañana, pero ya en la tarde ya no. Regresó cabizbajo, apresumbrado. Este describe a alguien que siente una profunda tristeza. Hay pena, hay aflicción, hay disgusto. Y esto se asocia muchas veces al carácter de una persona que está pasando un duelo. Imagínense qué profundo lo que estaba sintiendo Amán. Y lo tercero dice que regresó a casa con la cabeza cubierta. Seguramente muchos de nosotros podríamos bajar la cabeza cuando hemos sido descubiertos, cuando hemos sido señalados, cuando nuestro plan ya se ejecutó y hemos quedado totalmente mal. Y lo único que nos queda es tratar de taparnos y evitar que nos vean el rostro, porque nos da vergüenza. Este deseo de taparse y cubrirse la cabeza es un instinto natural del ser, de ocultar, evitar las miradas de los demás. Y qué difícil para Amán llegar a este punto de la caída, donde lo único que le toca es regresar corriendo con un sentimiento y cubierta su cabeza. Y regresa precisamente a su casa. Y ojo, regresa a su casa porque es el único lugar donde se siente seguro. ¿Dónde es el lugar donde se siente seguro usted? ¿Detrás de su escritorio? ¿Detrás de una persona? Porque muchas veces cuando hemos caído, lo único que nos toca o queda es correr. Es tener ese sentimiento de dolor y buscar ese lugar donde aparentemente tengo protección. Pero si usted continúa con la historia, versículos más adelante, capítulo 17, llegan a traer a Amán al lugar donde se sentía seguro para compartir una cena. Así que la promesa falsa, ¿verdad?, de poder estar en lo mejor, lleva a un placer y gratificación inmediata, pero la realidad es que cuando estamos planeando y teniendo este deseo lleno de pecado, lo único que nos lleva a tener un dolor profundo. Hay exaltación, pero a la vez hay vergüenza en la realidad, porque el mundo nos va a vender una idea no real. Un control absoluto, pero a la vez una pérdida total. Nos dan una idea de superioridad sobre los demás, pero realmente hay una caída estructurada y una derrota total en nosotros. Corro porque ya el hermano Germán me dice que ya es hora, ¿verdad? Así que hermanos, perdón, ahí vamos a cortarlo, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos el peligro de esta confianza que llega a nuestro corazón, porque el saco, la corbata, el puesto, el licenciado, el maestro, el doctor adelante de nuestro nombre, nos da una aparente confianza. Pero eso nunca sucederá en mí, podría ser una frase. ¿A qué le puede pasar? Pero a mí no. Quizás podría decir alguno, yo soy adulto, yo puedo controlarme. E incluso algunos podrían decir, no, yo soy cristiano. Pero eso no garantiza que no podamos caer. Porque nosotros, cuando vemos esta madurez cronológica o una afiliación religiosa, no son escudos automáticos. La anatomía de la caída nos advierte que debemos de vigilar cuidadosamente nuestra vida, nuestra mente. Y esto me lleva a recordar Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hermanos, si vamos a recordar algo de este mensaje es guardar nuestro corazón.
Porque al final la estrategia que brinda la palabra de Dios está presente en ese texto, su corazón, su mente. Al final nosotros podemos estar luchando contra la caída cuando cuidamos nuestra mente. El enfoque reactivo, ¿cómo es? Estamos únicamente luchando contra los hábitos que ya se han hecho y se han consolidado, o realmente estamos filtrando esos pensamientos y las ambiciones diarias. Porque cuando nosotros somos reactivos son como nuestros estudiantes, ¿verdad? Y van a un parcial y estudiaste. Hace 5 minutos estudié. Obviamente el docente le pide estudiar con tiempo, 1 semana, 2 semanas antes. Pero muchos de nuestros estudiantes son reactivos y quizás nosotros espiritualmente somos así. No nos estamos preparando para el momento de la lucha espiritual, sino que estamos accionando y estamos buscando arrepentimiento solo después que el daño ha llegado. Pequé, por lo tanto voy a pedir perdón. Pero confesar y rendir el orgullo en las etapas de incubación interna es la clave. Hermano, compañero, si en su mente hay algo que está rebotando y no lo deja dormir, es momento que lo pueda poner a los pies de Jesús antes que pueda comenzar la fase de caída. Y lo último, gastamos energías intentando controlar o mitigar las consecuencias. No, voy a hablar con él, ¿verdad? Voy a hablar, permítame antes que me sancionen, ¿verdad? Hoy voy a arreglar esto, ¿verdad? Pero ya la consecuencia está avanzando. Pero ¿qué deberíamos de hacer? Someter activamente los planes personales a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los planes que tiene usted para el futuro? Para esta semana, para este año que queda. Poderlo someter al Señor. Así que hermanos, compañeros, esta anatomía de la caída está presente en el relato de Amán, pero también está enfocado en un texto que está en Santiago, capítulo 1, cuando nosotros permitimos que el pecado nos seduzca y nos atraiga. Cerramos nuestros ojos, incline su cabeza y en el lugar donde usted se sienta seguro, vaya en este momento en su mente y recuerde qué es lo que ha estado pensando. Quizás hay pensamientos de pecado, pensamientos de ser infiel, quizás de hacer algo inmoral, de hacer algo contra alguien. No sé cuál es ese pensamiento, solo estoy diciendo elementos, pero redímalo ante el Señor en este momento, antes que sea demasiado tarde.